comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Comunidad de TCN Periodismo Digital, bienvenidos a una edición más del noticiero TCN. Estamos en el día 1 del mes de septiembre del año 2023. Estamos ya entrando pues al último cuatrimestre del año, cerrando este año bastante complejo, uno de los años entre el 2020 y el 2025, con la salvedad que hubo en los años de lo que se denomina la pandemia, 2-3 décadas después, recién la región latinoamericana, el Ecuador, empiezan a ingresar al siglo XXI. Otros países lo hicieron desde la hora cero del año 2000 y el Ecuador pues ingresa 3 décadas después, 2 décadas después, recién al siglo XXI. Este 2023 pues se ha dado algunos saltos, o más que saltos, la evolución del tiempo le lleva a empujones a generar los cambios que se debieron dar hace ya algunas décadas, ¿no? Entonces estamos en el primer día del mes de septiembre del año 2023. Llegamos a nuestra edición número 30. ¿Quién creyera? 30 programas de noticiero TSN, que volveremos a tener algunos cambios para este mes de septiembre. Tal vez en horarios, en presentadores, en contenido, en diseño. Esperamos también contar con algunas de las marcas que nos vayan acompañando, además de las 2 marcas que hemos tenido el acompañamiento en estas semanas, ¿no? Estamos hablando de la unidad educativa Alemán, la educación como debe ser en la ciudad de Ambato y Tungurahua. Ellos están todavía pues con matrículas abiertas tanto en la educación inicial, en la educación escolar y en la educación en los primeros años de bachillerato. Entonces, de igual manera a la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana, este espacio de consultoría en los temas de administración, de gestión, de comunicación organizacional, que a propósito pues está también por abrir un ciclo, un curso de carácter virtual online para no solo la gente pues que pueda asistir de manera presencial por temas de tiempo, de movilidad, ¿no es cierto? Nos han pedido un curso de carácter online que también se estará ofertando, esperamos, a fines de este mes de septiembre. Corporación Gestión Creativa Iberoamericana también está programando una edición más del Congreso de Gestión Cultural de Tungurahua. Esto en el gobierno provincial están pues realizando las gestiones respectivas para aquel cónclave, para aquel encuentro que se dé este año 2023. Entonces, pues se generan algunos elementos también y esperamos si usted es empresario, tiene su marca, también pues que sea parte del acompañamiento de este noticiero, de la plataforma de TCN Periodismo Digital. Transmitimos desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, para todos sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo, Mocha y su propia capital, Ambato. Y a partir de la magia del Internet, ¿no?, por incorporarle un término de carácter metafórico,
y el Internet como parte de la revolución cultural, de la revolución científico-tecnológica, de la que estábamos diciendo que poco a poco se va incorporando en nuestro país. A partir pues del Internet estamos en el Ecuador, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Sudamérica y en Indoamérica y en el mundo mundial, ¿verdad? Somos Noticiero TCN, Periodismo Digital. Vamos a revisar algunos de los... Recuerden que nuestra línea editorial es los hechos comentados. Esa es la particularidad de nuestro noticiero, a diferencia pues de otros espacios colegas, ¿no? Entonces, somos la primera expresión del periodismo, de los hechos comentados online en la parte central del Ecuador, ¿no? Así es que pues vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Tampoco el segmento de entrevistas. Hemos designado este cierre del mes de agosto para entrevistar a los miembros del Consejo Municipal del Cantón Ambato, a los concejales de Ambato. Pero resulta que algunos concejales y concejalas tienen una agenda hiper mega complicada, o tienen problemas de comunicación o tienen miedo. Entonces, estos dos días que estaban designados para este tipo de funcionarios públicos, ¿no? Que a propósito, las autoridades designadas creen que no son funcionarios públicos, son funcionarios públicos, reciben un sueldo del Estado, están dentro de la normativa de la Ley de Servicio Público. Están sujetos a la observación de Contraloría de las entidades públicas y el Estado es el instrumento institucional de la sociedad. Siempre hay que irles recordando, ¿no? Entonces, estos concejales que no tienen tiempo, no quieren hablar, están timoratos, y el agradecimiento obviamente para aquellos pues concejales que estos días hemos conversado. La próxima semana vamos a conversar con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y desconcentrados de la provincia de Tungurahua. Vamos a conversar un poquito cómo están esas parroquias, esos cantones. El Consejo Municipal de Ambato ya lo damos, pues, damos pasamos la hoja, digamos la hoja, ¿no? Entonces es por ello que cerramos este día con ausencia de nuestro segmento de la entrevista TCN, pero que la vamos a retomar sin ninguna duda. Tenemos que empezar entonces hoy con esta noticia que está invadiendo a todo el Ecuador. Los explosivos en carros. En esta oportunidad, a las 6 de la tarde del día de ayer, la policía de El Tena, de la subzona de la provincia del Napo, habría tenido pues una alerta de un explosivo debajo del puente de Misaguallí, que conecta Misaguallí con la capital provincial del Napo, Tena. La policía se había hecho presente y efectivamente pues había habido alguna explosión. En el cerco que inmediatamente monta la policía, ubican un taxi entre las revisiones que la policía pues realiza en este tipo de eventos. Y de ese taxi salen huyendo 3 personas. Miran que la policía les detiene, que van a hacer la revisión y 3 personas salen huyendo. La policía les da persecución a pie, corriendo, y los detiene. Luego la policía revisa el taxi y encuentra alrededor de 43 cargas de dinamita conectadas, es decir, listas con mecha lenta para hacer explosión, para ser dinamitadas, en la misma área del puente de Misaguallí. Eso hizo pues que la policía aísle toda la zona, le aísle a este vehículo amarillo tipo taxi, y el tránsito entre las provincias de Napo, Pastaza y Tungurahua toda la noche estuvo pues paralizado, sin poder
de Tungurahua hacia el Napo, de Napo hacia la parte de la sierra. Entonces, pues con este suceso, allá en horas de la mañana, tendrían que llegar unidades del GIR desde la ciudad de Ambato, desde la ciudad de Quito, antiexplosivos como para desactivar esta carga explosiva. No se trataría de un coche bomba. Técnicamente un coche bomba significa cuando la carga explosiva es parte de la carrocería del auto. Era nada más que un auto que transportaba, un auto de transporte de explosivos. 40 cargas de explosivos en una función de dinamita. Es lo que nos dio a conocer el coronel Fausto Martínez, comandante de la subzona de El Napo. Entonces, las vías entre el Puyo, entre el Tena, entre Misaguallí y obviamente pues para desde la parte entrando por Ambato para la Amazonía se paralizaron toda la noche, ¿no? Entonces amanecemos con esta noticia. Ya unas amenazas se habían dado en la ciudad de Guaranda, otros explosivos de ayer en la ciudad de Cuenca. El Estado está pues en esta guerra no declarada. No sé si es que va ganando la guerra o va perdiendo, ¿no? Con estos sucesos día a día. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y en otra de las noticias tenemos que dar cuenta de que la Universidad Técnica de Ambato, con sus autoridades, la ingeniera Maricruz Lascano, el doctor Galo Naranjo y los decanos de las facultades de Ciencias de la Salud, de Ciencias Humanas, de Administración, Contabilidad y Auditoría, presentaron unas nuevas ofertas, unas nuevas carreras universitarias, académicas, en la modalidad online e híbrida, ¿no? Tanto para la Facultad de Contabilidad y Auditoría, tanto para la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde cuentan con la única carrera híbrida, que es para la formación de entrenadores deportivos, ¿no? Y en el caso de la Facultad de Administración, para la carrera de marketing digital. Esta carrera de marketing digital que cumpliría dos tipos de perfiles, el de community manager y el de satisfacción de clientes. Entonces, pues, felicitaciones a la Universidad Técnica de Ambato, que se incorpora a esta metodología también un tanto atrasado, ¿no? Recordemos que la educación a distancia, tanto en bachillerato como en universidad, ya se aplica en el Ecuador desde hace algunas décadas. Una o dos universidades lo venían haciendo con excelente nivel, y típico de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Ecuatoriana, empezó a estigmatizarse al educando de la formación a distancia, asumiendo de que la educación a distancia tiene menos peso que la educación presencial. Nada más inexacto desde el primer día, puesto que el estudiante, el profesional de la educación a distancia es él el que busca la educación. Al estudiante de la educación presencial casi le arrastran para empujarle a la universidad. En segundo lugar, el educando a distancia, él se autorregula sus tiempos, su metodología. En el caso de los estudiantes presencial, el profesor tiene que suplicarles de rodillas que apliquen una metodología. En el caso del educando a distancia, él cumple sus horarios con los instrumentos de carácter digital y técnico. En el caso del educando presencial, intenta subvertir los tiempos. Es decir, no ir a clases, saltarse las clases, salirse de una clase, etc. Y esto ya han pasado décadas, alrededor de 3 décadas y media, 3 décadas, en donde al fin la universidad pública va aceptando que el método de la educación a distancia
y el estímulo del estudiante por educarse es el que define el lineamiento de un curso, de un aula, de una carrera y finalmente de una profesión y de un profesional en la sociedad, ¿no? Entonces, es lo que se suele hacer, ¿no? En la universidad. A ver, los estudiantes están aquí porque quieren, vengan nomás los que avanzan, váyanse nomás los que quieren, los que no quieren o los que se quedan. Entonces, estas nuevas carreras sin duda va a entrar a competir, ya en la propia institución de la universidad pública, en este caso de la Universidad Técnica de Ambato, entre la calidad, la carrera y el cumplimiento de horarios, el cumplimiento de las mallas curriculares entre quienes estén en la modalidad a distancia y en la modalidad presencial. Nosotros desde aquí aplaudimos totalmente esta iniciativa, sin dejar de subrayar de que es un tanto atrasadito, pero felicitamos tanto al cuerpo docente, que debe ser un cuerpo nuevo, con capacidad de trabajo online, y a las autoridades en la administración de la ingeniera Maricruz y del doctor Galo Naranjo, ¿no? Entonces, felicitaciones a la Universidad Técnica de Ambato. Recordemos que entonces esta oferta académica estará no solo para los estudiantes o los jóvenes o las familias o la juventud ambateña, sino tungurahüense de la región y a nivel nacional incluso, ¿no? Tomar una carrera online, 8 semestres online, y pues sacan su respectiva licenciatura, su respectiva ingeniería, su respectivo título de tercer nivel, cumpliendo los métodos, los parámetros, sin necesidad de muchas veces ir y hacer el traslado a la universidad en función física, estar en otras actividades alrededor de la universidad, fingir que se va a clases y no llegar a clases, etcétera, etcétera. Le apostamos y estamos seguros que el método, la metodología de educación a distancia va a tener un punto sumamente favorable en relación de los métodos tradicionales de clases. Muy bien, entonces, felicitaciones a las autoridades de estas facultades de la universidad, y también pues esta alternativa que se tiene las familias, los jóvenes, las nuevas generaciones de la ciudad, la provincia y la región. Estamos en otros temas, ¿no? Un poco los temas estos de violencia, los temas políticos no nos han permitido enfocar diariamente, pero compartimos con ustedes ya el medallero. Estamos a 3 días básicamente, este próximo día domingo 3 de septiembre se estará ya cerrando este encuentro de los Juegos Nacionales Juveniles que se efectúan en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, en los cantones de Guano, en Chimbo. También se han efectuado algunas competencias. Los medalleros, entonces vamos a ver, a revisar, pasemos revisión a todos, ¿de acuerdo? Para no hacer este es el corte con el 30 de agosto. Y finalmente lo revisaremos también la próxima semana, el día lunes o martes, en nuestra edición del medallero final. ¿De acuerdo? Esto pues para dar atención a estos chiquilines, ¿no es cierto?, que se encuentran en los Juegos Nacionales Juveniles del Ecuador en Chimborazo. La posición número 1, entonces, está Pichincha, con 74 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. La segunda posición la marca Guayas, con 178 medallas, 57 de oro, 70 de plata, 51 de bronce. En tercer lugar, Azuay con 52 medallas, 13 de oro, 13 de plata y 26 de bronce. En cuarto lugar tenemos, se podría decir, pues, el outsider, la sorpresa del campeonato de los Juegos Nacionales, Morona Santiago, con 35 medallas, 13 de oro, 12 de plata, 10 de bronce. En quinto lugar, Imbabura, con 35 medallas, 13 de oro, 11 de plata, 11 de bronce. En sexto lugar, Tungurahua, con 30 medallas, 12 de oro, 13 de plata, 5 de bronce. En séptimo lugar, Esmeraldas, 23 medallas, 10 de oro, 6 de plata, 7 de bronce. En octavo lugar, Orellana, 14 medallas, 9 de oro, 1 de plata
y 4 de bronce. En noveno lugar, Carchi, 32 medallas, 7 de oro, 19 de plata, 6 de bronce. En décimo lugar, Loja, 13 medallas, 6 de oro, 1 de plata, 6 de bronce. En onceavo lugar, Zamora Chinchipe, 9 medallas, 6 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. En decimosegundo lugar, los locales, el anfitrión, Chimborazo, 21 medallas, 5 de oro, 11 de plata, 5 de bronce. En decimotercer lugar, Los Ríos, la provincia de Los Ríos, con 16 medallas, 5 de oro, 4 de plata, 7 de bronce. En decimocuarto lugar, Manabí, con 28 medallas, 4 de oro, 8 de plata, 16 de bronce. En decimoquinto lugar, El Oro, la provincia del Oro, 19 medallas, 4 de oro, 7 de plata, 8 de bronce. En decimosexto lugar, Pastaza, con 13 medallas, 3 de oro, 2 de plata, 8 de bronce. Decimoséptimo lugar, Cañar, la provincia del Cañar, con 9 medallas, 3 de oro, 0 de plata, 6 de bronce. Decimoctavo lugar, Sucumbíos, 15 medallas, 2 de oro, 3 de plata, 10 de bronce. Decimonoveno lugar, Cotopaxi, 16 medallas, 1 de oro, 5 de plata, 10 de bronce. Tenemos pues en el 20º lugar Galápagos, con 6 medallas, 1 de oro, 3 de plata, 2 de bronce. 21º lugar, Santo Domingo de los Áchilas, con 8 medallas, 1 de oro, 2 de plata, 5 de bronce. En 22º lugar, la provincia del Napo, con 3 medallas, 1 de oro, 1 de plata, 1 de bronce. 23º lugar, la provincia de Bolívar, con 3 medallas, 0 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Y en el último lugar, en el 24º lugar, recordemos que nuestro país tiene 24 provincias, la provincia de Santa Elena, con 4 medallas, 0 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Entonces, pues, Pichincha, Guayas, Azuay, Morona, Santiago e Imbabura son los 5 que lideran este medallero, muy seguidos, muy de cerca por Tungurahua. Un saludo a los organizadores, al Ministerio del Deporte, a la Federación Deportiva de Chimborazo y a todas las chicas, los chicos, sus entrenadores, sus coaches y sus familias, sus padres de familia, pues que hacen el esfuerzo. Muchos se han venido de todo el Ecuador a seguirles a sus hijos, a darles el aliento, que es muy importante, ¿no es cierto? El cariño, el abrazo, el apapacho familiar también, pues para los chiquilines que cierran estos Juegos Nacionales Juveniles en la provincia de Chimborazo. Y en esa misma línea también tenemos que destacar, tenemos que señalar que la provincia de Tungurahua, ¿no? Nuestra provincia de Tungurahua, pues es el campeón nacional de ajedrez, el juego, el deporte del cerebro, el deporte máster, ¿no? El ajedrez, 3 medallas de oro, las chicas y los chicos de la delegación de la Federación Deportiva de Tungurahua en el ajedrez se imponen entonces en los Juegos Nacionales Juveniles dentro del deporte cerebral, que es el ajedrez, ¿no? Hermoso deporte, pues y felicitaciones entonces a las chicas y chicos de las diferentes ciudades que conforman la delegación de Tungurahua, ¿no? Que se alzaron con estas 3 medallas de oro en ajedrez. Ahí les vemos pues en la imagen una foto cortesía de Carlos Paredes, también pues con sus entrenadores Miguel Muñoz y María Zurita, ¿no? Excelentes, entonces pues estos chicos esperamos también darnos una semanita, unos días para entrevistarles a los jóvenes, a la gente que hace deporte amateur, que hace deporte juvenil, ¿no? Muy bien. Vamos a los titulares de la prensa amiga de TCN Periodismo Digital. ¿Qué nos dice el Ambateñito? Que por fin ahora sacó pues portada. No estaban sacando, no nos estaban enviando la portada. El Ambateñito dice, la embaucó por Face. Los familiares de una menor de 15 años llegaron a Ambato para rescatar a la muchacha que fue traída desde Guano, Chimborazo, por un joven taxista de 21 años.
¿Quién le habría ultrajado sexualmente? Según el examen médico, la chica conoció al hombre por la red social y, entre comillas, ¿no? Titulan como Face. Muy bien, entonces, el titular de El Ambateñito también subtitula Yanayacu celebra a la Virgen de las Mercedes y su parroquialización. Yanayacu, esta parroquia que está ubicada pues en el cantón Quero, ¿no? Si no nos equivocamos. Esto en El Ambateñito. ¿Qué nos dice La Hora de Tungurahua? El terrorismo se apodera de Quito. La noche del 30 de agosto la capital fue golpeada con los 2 primeros atentados terroristas. Fueron coches bombas armados con dinamita y tanques de gas. La policía apresó a 10 sospechosos. Las consecuencias para Quito son a todo nivel. Desde luego, Quito se lleva un gran presupuesto en el tema de turismo, tanto del gobierno central, del Ministerio de Turismo y la propia Dirección Metropolitana de Turismo de Quito es mucho más fuerte, mucho más ágil e imponente que el propio Ministerio de Turismo de todo el Ecuador. Y los recursos, la inversión que se hace en turismo en Quito, pues es inmensa y con bombazos en la capital y sobre todo en la zona de la Mariscal, ya con el golpe que tuvieron con el teleférico, la ciudad pues va a reducir este tipo de ingresos, ¿no? Se pone muy complejo para la capital. Diario Extra. No es Diario La Extra, Diario Extra, ¿no? Informa primero y mejor de la ciudad de Guayaquil. Titula, ahora le toca a Quito. La escalada de violencia llegó a la capital con la detonación de carros bombas en el centro norte. Organizaciones criminales ejercen presión al Estado para evitar el cambio de reos en las cárceles. Los implicados en el crimen del candidato serían considerados desechables. Por eso la respuesta violenta. Traslado de procesados por el asesinato de Villavicencio desata ataques con carros bomba. En otro de los subtítulos se señala lección de dolor. Sicarios bajaron de la moto a una profesora en Montalvo y pues la asesinaron. En los temas de farándula, Cecilio Alba en pleno corazón del suburbio de Guayaquil. Rocola, vaso virado. El artista sorprendió a todos y animó la chupa. Alista el viaje a Perú, donde nunca ha cantado. Esta es una noticia para subrayarla, ¿no? Cecilio Alba nunca ha cantado en Perú. Perú, que es pues una de las capitales regionales de la música chicha, de la música tradicional de la rocola. Y también pues presión alta en Emelec. Esto que ya se viene sonando, vamos a ver qué sucede en esta etapa de la Liga Pro con el bombillo, con Emelec, ¿no? Jugadores se comprometieron a vencer al Aucas y no bajar a la B. Recordemos que el Aucas también viene perdiendo, viene de una pérdida. Le sorprendió el equipo Libertad de Loja la fecha anterior y ahora choca con el Emelec. Entonces, pues, es un partido sumamente de alto riesgo, ¿no? Los supuestos hinchas llegaron a putearlos y los lanzaron petardos en la concentración, en el entrenamiento de el Emelec. Esta redacción la hace el Extra, ¿no? Nos estamos dando lectura nada más. Otros hablaron con ellos por las buenas. Si no derrotan al papá, estamos jodidos. Mucho cuidado entonces con el Emelec y se pone pues también emocionante la parte baja de la Liga Pro en la primera A. Diario El Universo, el mayor diario nacional, titula Alarma en Quito por explosiones de 2 vehículos. La policía informó que hay 6 detenidos que estarían involucrados en la primera detonación. El gobierno atribuye ataques a la intervención en las cárceles. También hay que tomar con ciertas pinzas, ¿no?, las versiones de las autoridades, a pesar de que ellos siempre llaman a las fuentes oficiales, pero son las fuentes oficiales que muchas veces desinforman y registran, por otro lado, los hechos que en realidad se están sucediendo. La prensa ha tenido muchas veces, muchísimas veces, que filtrar información real respecto de la versión oficial. Diario Expreso. Un juez de Manabí ignora el blindaje al Consejo de Participación y Control Social Transitorio. El servidor faculta crear una veeduría para evaluar parte de su gestión. Quito, blanco del terrorismo.
El fenómeno del tutti, una estrategia de venta que sacude a la competencia. La Metrovía a rodar sin inyección de dinero. Problemas en la Metrovía en Guayaquil. Este es el servicio público de transporte urbano de la Municipalidad de Guayaquil, más importante del puerto principal. Y pues no tienen recursos. Hay muchos carros que se están parando, se están paralizando. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede en aquel tema. Y la hora a nivel nacional, de igual manera, reitera, ¿no? El terrorismo se apodera de Quito. Ya lo dimos lectura. En cuanto a nuestro segmento, así lo dijo, que este segmento que recogemos, pues, frases de aquellas personas que hacen opinión, que hacen editorial, que hacen política, que hacen opinión pública, ¿no? En este caso recogemos esta frase: pero el legado de amor, fraternidad, deseando un Ecuador compuesto por ciudadanos honestos, transparentes y bien intencionados, se mantendrá. Es una de las frases del columnista Iván Paredes de diario La Hora de Tungurahua. Entonces, pues en nuestro segmento así lo dijo. Vamos a nuestro segmento campamentos de campaña. ¿Qué es lo que está pasando en la lucha política, en la lid política por el balotaje, por la segunda vuelta hacia el 15 de octubre del año 2023? ¿Qué es lo que está sucediendo en los campamentos de campaña? Específicamente vamos pues primero con Daniel Noboa. Hemos ido revisando estos últimos 24, 48 horas de cada una de las campañas. El campamento de campaña de Daniel Noboa prácticamente pues ya está aterrizando en tierra. Eso es normal, es más o menos como le veníamos señalando nosotros, ¿no es cierto? Tienen una campaña bastante ordenada y bastante disciplinada. Y en la política y en la guerra, siempre pues la disciplina hace la distinción de un ejército al otro, ¿no? De un ejército al otro. Y lo peor que se puede cometer en política es la indisciplina. Precisamente, si es que nos daríamos cuenta de las peores campañas de este periodo o de cualquier proceso, tal cual lo indicamos en nuestros artículos escritos como en nuestros cursos de formación política, damos cuenta que tiene que ver la indisciplina con el resultado. Y ellos, en el caso de Daniel Noboa, está bastante disciplinado. Ya empezaron por un proceso de aire con medios de comunicación, apenas terminó el 20 de agosto y ya están aterrizando en tierra. Han visitado las provincias de Santa Elena, de Manabí, está entrando a la sierra, ¿no? Está entrando a la sierra con Valentina Centeno, que le está acompañando, la asambleísta electa, esta joven, también su primera experiencia, y sin embargo está muy cerca, está acompañándole a Daniel Noboa. Y Daniel Noboa no está cometiendo errores en su expresión, sino manteniendo pues su discurso. Sigue manteniendo el silencio frente a los ataques de los trolls y del correísmo y manteniendo su discurso en el tema de propuestas. Le falta algunos, ya en los puntos débiles, le falta un tema para que dé una explicación mutuamente más histórica de su propuesta. Es lo que le está faltando. Es una propuesta de carácter más histórica de su propuesta, que entraría con el tema de la alianza de clases sociales. Y otro de los temas de debilidad es de que sí atrasaron una semana, alrededor de una semana y media, en el tema de carácter orgánico. Están formando recién coordinadores por provincia de ADN. Esto puede ser contraproducente porque si no tiene una línea de masas, no se va a poder reflexionar en el lugar más sencillo del país, ¿no? En la parada de bus, en la conversación en el mercado, etcétera. Tienen que tener una línea de masas, que es en donde el discurso del correísmo sí ha venido impactando. También tiene que ensamblar Daniel Noboa, ADN, sus estructuras nacionales, con el colectivo ADN Nueva Cultura. Este colectivo que es una red que le va a incorporar una red de carácter de liderazgo y también de condumio político, de teoría política. Entonces, en ese sentido. Y vamos al campamento de campaña del correísmo, Luisa González. Luisa González se ha mantenido activa, ha empezado a activarse. Ella estuvo casi en silencio la primera semana después del 20 de agosto.
empezó a activarse primero en sus redes sociales, luego en algunos medios de comunicación, y luego está visitando pues colectivos, bases sociales. Ellos tienen una estructura ya organizada, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos una fotografía que está pues con el colectivo de personal de salud Reacción. Ellos tienen un colectivo alrededor de su estructura partidista que se llama Reacción, en donde pues va cotejando algunos discursos. En medios de comunicación también se ha mantenido en temas mucho más operativos, de un tema de gestión, de administración. No ha dado una declaración que trascienda, ¿no? Los troles del correísmo en redes sociales están atacando la otra campaña, pero en la estrategia que se ha definido en el correísmo es de que Luisa González sea más Luisa González y menos militante. Es decir, ella es una mujer bastante carismática, ¿no? Si es que se la mira bien, pues es para el marketing político, es muy buena. Es sencilla, tiene una tez trigueña, usa el cabello negro, está vinculada al fenotipo de la mujer ecuatoriana, se desenvuelve muy bien en temas de la sierra, en temas de la costa, tiene una sonrisa amplia, es bastante carismática, ¿no es cierto? Pero ya a nivel político, pasando del marketing político, ya a nivel político, tiene muchas limitaciones, es dependiente, casi es un ventrículo de Correa, ¿no? Y para la segunda vuelta ellos han querido separarlos un tanto, darle una más autonomía, que sea ella misma, pero es imposible porque ya a nivel del editorial político, a nivel de las entrevistas con carácter de periodismo político, está pronunciándose el propio Rafael Correa. Y ella pues está en un segundo plano. Entonces esa dependencia, esa autodependencia, recordemos que ella ya manifestó que su primer y principal asesor sería Rafael Correa. Entonces, definitivamente ahí en el correísmo tiene que una voz o una corriente política tienen que agradecerle a Correa, separarlo y hacer ellos su proceso político, ¿no? Pero pues en los caudillismos eso es muy difícil que suceda. Entonces, ese atrape es el que tiene todavía Luisa González y por eso está saliendo poco a poco. Primero en sus redes, después en medios de comunicación cercanos, ahora en los colectivos. Esperemos, vamos a verle en la primera, segunda semana de septiembre que ya va a empezar a salir un tanto más, pero casi va a salir sola. Entonces, y ahí es en donde se generarán algunos elementos de disputa de carácter política, ¿no? Para llegar al cónclave, que es la campaña, que es el debate vis a vis con el otro candidato y definitivamente, pues, a manifestar las posiciones. Recordemos que ellos tienen un largo reto de expandirse más allá de su voto duro, ¿no? Y tienen contradicciones internas también claramente marcadas. Eso pues en nuestro segmento Campamentos de Campaña en de este 1 de septiembre del año 2023 vamos a conversar un poquito alrededor del tema que ha causado conmoción estas 48 horas en el Ecuador, la violencia. La violencia, en primer lugar, pues este fenómeno es inherente al ser humano. Recordemos que hay quienes señalan de que desde el nacimiento de una persona se nace con violencia, con gritos, con llantos, con lloro, con un desgarre, tanto de la madre al hijo, desde el hijo y de la madre. Desde el punto de vista humano, la violencia es un factor netamente humano. Ya en el proceso de la sociedad ha ido avanzando, dejando atrás rasgos de violencia para intentar organizarse como especie en sociedades y en sociedades que generen normativas, leyes que racionalmente se cumplan y no necesariamente se impongan por efectos de la violencia. Y en ese proceso, pues la humanidad busca esa utopía de tener una sociedad de alto nivel de vida sin violencia. Sin embargo, la violencia existe, la violencia está presente.
Y la violencia tiene que ser canalizada, esa fuerza, ese potencial tiene que ser canalizado para el bien. En el caso de una sociedad, la violencia y la fuerza está en el contrato social que hace una sociedad, se canaliza, se monopoliza al Estado central. Y el Estado central distribuye esos canales de fuerza, de violencia, por sus instituciones armadas, ya sea Fuerzas Armadas, en el caso del Ecuador, Fuerzas Armadas para el exterior, como la Policía Nacional para el interior. Hay otros países que no hacen esta diferenciación, la policía es parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso del Ecuador no es así. Las Fuerzas Armadas tienen sus tres ramas: Marina, Fuerza Aérea y Fuerza Terrestre, y la Policía Nacional. Sin embargo, la sociedad sigue concentrando violencia. Esto sucede sociológicamente cuando el Estado no es capaz de canalizar todo el proceso de violencia. Y es cuando se generan procesos de violencia como la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en donde el Estado no está tan lejos que los problemas se van resolviendo personalmente. Cuando hay un problema de deudas, cuando hay un problema de comisaría, que se llama vulgarmente, ¿no es cierto?, entre vecinos, en un vecindario, el Estado no está en capacidad de observar, de detectar, de anticipar, de controlar, de expresar, de gestionar, de vehiculizar, de reprimir o de canalizar esa fuerza de la sociedad. No cumple todos estos parámetros y entonces esa violencia se desata a nivel social y la sociedad generalmente actúa por dos elementos en la violencia: por supervivencia, en primer lugar, y por ausencia de norma, por ausencia de ley. De esos dos espacios de violencia se genera toda posibilidad de agresión a nivel de la sociedad. Cuando el Estado no está en capacidad de canalizar la violencia. Y aquí ya está sobreentendido de que tenemos un Estado bastante debilitado. Está en este momento, pues, acorralado. Pero para cerrar con el tema de la violencia, hay diversos tipos de violencia. Y estamos hablando, enfocándonos más allá del ámbito de lo particular, en la violencia política o en la violencia de poder. En el caso del Ecuador, ya hace algunos meses, voceros del gobierno y el propio presidente Lasso habló de una guerra, que el Ecuador se encuentra en una guerra. No con un frente de carácter político, sino con grupos, este término policial, ¿no?, grupos delincuenciales organizados, GDO. Y es ahí un poco la preocupación, porque cuando ha existido posiciones de violencia política, que sería incluso, hablemos de que ningún tipo de violencia es permisible, pero si habría algún tipo de violencia comprensible, sería la violencia política, que se expresa también en las guerras entre países. Y esta violencia política ha sido fuertemente reprimida por el Estado. Y me remito a los casos más sonados de estas últimas décadas. Hace poco, un grupo de 6 personas que se hacían llamar el movimiento guevarista fueron objeto de titulares en la prensa, aplicándoles o sentenciándoles o estigmatizándoles comandos ultra capacitados, ¿no es cierto? Ingresaron a sus casas acusándolos de terroristas, de subversivos, de guerrilleros, y presentando como pruebas algunos libros con la portada del doctor Ernesto Guevara, unos chalecos, unos cinturones. Y ellos eran un peligro para la seguridad del Estado. No encontraron ninguna arma de proyección larga. Lo mismo sucedió en el Correato con los 11 de Lilicoto. Se aplica este estigma social para gente que tiene libros,
Con los 11 de Lulucoto también encontraron libros, encontraron textos, encontraron hojas volantes. Y ellos eran un peligro para la seguridad del Estado. Resulta que estos grupos de delincuencia organizada, que son verdaderos brazos de mafias internacionales, se habla de la mafia albanesa, se habla de las mafias mexicanas, con gran potencial armado, gran potencial de armas largas, innumerables músculos económicos y militares. Ahí la policía pues simplemente les da miedo, les da temor, son arrinconados, incluso son cooptados. Entonces quiere decir de que el Estado se formó más para un proceso de represión política que para una canalización de la fuerza de la represión contra la delincuencia real. Ahora, pasando este segundo momento del que hablamos en estos pocos segundos, ya lo que está sucediendo estas últimas horas, definitivamente la sociedad está aterrorizada, el Estado está acorralado, arrinconado, y los terroristas están en un proceso de ofensiva. Y la sociedad espera ver que las fuerzas que canalizan la fuerza, la violencia institucional, apliquen esa violencia en contra de los delincuentes. Les desarmen, les capturen, les lleven a los tribunales, como toda sociedad racional, con derecho a la defensa, en donde se apliquen normas, sean sentenciados, separados, aislados de la sociedad, y esas armas recuperadas para el Estado, para que se recanalice esa fuerza de las armas en la paz social, o se les destruya y sean cauterizadas toda posibilidad de brazos armados de las mafias internacionales, sean estas colombianas, mexicanas, norteamericanas, albanesas o lo que sea. Está el Estado, porque el gobierno definitivamente ya el Ecuador está viviendo en estas últimas semanas de Guillermo Lazo sin gobierno, somos un barco a la deriva. ¿Está el Estado en capacidad de hacerlo o no está en capacidad de hacerlo? Bombas en la provincia del Guayas, de Chincha, de Machala, de Azuay, de Napo, del Oro, de Bolívar. ¿Está en la capacidad de hacerlo o no está en la capacidad de hacerlo? Hay un término que también podremos conversar en uno de nuestros próximos editoriales que se llama las vacunas, que es un término coloquial, vulgar, que no es así. Coloquialmente se dice las vacunas, pero en la realidad es impuesto. Entonces, la persona tiene que pagar impuestos a la delincuencia e impuestos al Estado. ¿Quién le da mejor servicio de seguridad? Y ahí es cuando el Estado va a perder legitimidad. Si es que usted, ciudadano, paga un impuesto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero este no le da un resultado en su salud, y paga un impuesto que se está llamando, insisto, negativamente vacuna, a otra organización, y esta sí le da el servicio, entre comillas, en este caso de seguridad, ¿a quién prefiere usted pagar el impuesto? No nos dejemos llevar por estigmas, por conceptos o falsos conceptos. ¿Qué entendemos por vacuna? No, deberíamos sincerar las cosas. Estamos en una guerra y los delincuentes están cobrando impuestos. Y ahí genera otra connotación, ¿cierto? Entonces, es por un elemento de educación y de formación. Esto en nuestro editorial de este 1 de septiembre del año 2023. Gestión Creativa, su consultora administrativa.
¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.